una parte genética. Genéticamente estamos programados. Premio Nobel de Medicina del año pasado. Es bien interesante esto. Ahora, están llevando gluconeogénico, premios Nobel de Medicina y Fisiología en bioquímica. Entonces, todo eso es en bioquímica. Enseguida vamos a ver otras cosas bien bonitas, premios Nobel de Medicina y Fisiología. ¿En qué área? Bioquímica. O sea, la bioquímica es lo máximo. No es que ustedes lleven bioquímica por bioquímica, es lo máximo. Los fisiólogos, cuando se conocen y ven quiénes han ganado, por qué han ganado, cómo han ganado, por qué, es decir, le tienen un poco de respeto. Entonces, esto igual, el glutamato, miren, el glutamato, glutamina. Aquí, ATP sintasa, sintetasa, perdón. Donde hay ATP, sintetasa, ligasa, clase 6. Eso no se van a olvidar. Pero les recuerdo siempre, el glutamato es lo mismo, la glutamina, sintetasa. La asparagina, sintetasa. ¿Se puede acordar de esto? Asparagina, sintetasa. Después, alguna vez vamos a hacer referencia a los tumores. Hay ciertos tumores en donde utilizan inhibidores de la asparagina sintetasa. La respuesta es ¿por qué? La pregunta, ¿no? ¿Por qué? La respuesta es bioquímica. Van a ver. Y una vez aprende las cosas de memoria, pero cuando uno absorbe, internaliza esos conocimientos, dice, por esto. Y después dice, bueno, los tratamientos quimioterápicos todavía tienen mucho que estudiarse. No es, con esto se va a tratar tal cosa, no, cada vez hay cosas nuevas. En cáncer hay cosas nuevas, fármacos. Y cada vez esos fármacos nuevos son carísimos. No es barato. Porque lo barato ya ha pasado a la historia. Nuestros pobres enfermos con eso están siendo tratados. Y después el gobierno saca medicamento, la ley contra el cáncer. No sé. No, es que no saben. Ignorancia es. Eso es ignorancia. No es fácil de tratar. Es muy caro. Demasiado caro. Y a veces individualmente. Después vamos a comentar, pero primero tiene que saber bioquímica. Ahí está la asparagina. De esto estaba hablando. La asparagina sintetasa. ¿Qué cosas? El aspartato se convierte en asparagina. ¿Por qué? Porque el glutamato le da un grupo amino al aspartato y el aspartato se convierte en, el aspartato se convierte en asparagina. Aquí gana el grupo amino. Aspartato, ácido aspartico, asparagina. Ahora el glutamato, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué cosa le da? No, esta es la glutamina, perdón. Eso es, hasta yo me equivoco ahora. Y nadie me dice nada. ¿Se han dado cuenta? Pero cuando hablo con autoridad, calladito. Alguien me dice, no, esto no es glutamina. La glutamina, ¿sí o no? La glutamina. Le da el grupo, su grupo amino, uno de sus grupos aminos, el aspartato, este se convierte en asparagina y el glutamato se convierte en glutamina. Cuidado, me digan glucosa. ¿Está claro? Ayer nomás, o antes de ayer, les decía, glucosa se abrevia GLC. Eso es glucosa. Esto es glutamato. Pero en todas estas reacciones se requiere de ATP. Ese ATP se rompe en AMP más pirufosfato. Libera esa energía. Ahora no les digo cuánto. Bien, vos te acordabas. Sí, un poquito más, 7,7 kilocalorías muertas. Hay un cuadrito. Sí. ¿Se han dado cuenta? La memoria es así. Pero más o menos ya saben lo que es el propósito de esta clase. No es memoria. Después miren, esto también vamos a ver enseguida. Como el piruvato se puede convertir en alanina. Miren, este es el piruvato.
¿Se acuerdan? Yo les he dicho así, ahora ya están en zigzag, para mostrar la estructura configuracional, no es estructura conformal, configuracional, donde hay modificación de átomos. Miren, aquí va a ganar un grupo amino y se convierte en alamino. Ahora, ¿quién le da ese grupo amino? Puede ser el glutamato o el aspartato. Si el glutamato le da el grupo amino al piruvato, este glutamato, ¿en qué se convierte? En alfa-cetoglutarato. Y si es el aspartato, ¿en qué se convierte? Ahora uno recuerda y dice, yo los conozco, los he estudiado en el ciclo de Krebs. ¿Está claro? Así es. ¿Cómo tienen que relacionar? Lógicamente aquí hay una enzima que va a catalizar esto. Y eso vamos a ver enseguida. Solamente yo les he puesto esto para que ustedes se recuerden que hay aminoácidos que se sintetizan de otra. Después, la selenocisteína, veíamos ayer, que el selenio ingresa como una selenocisteína, que en realidad es esto, ¿no? El selenio. Y uno ya lo considera como un 21º aminoácido de los 20 que conocemos, de acuerdo al código genético. Esto mismo vamos a volver a tocar en biosíntesis de proteínas, como una cosa nueva. Pero aquí, que estamos tocando? Es en el metabolismo de las proteínas y aminoácidos, que el selenio forma parte integrante de cierto tipo de aminoácidos. Y cuando falta selenio nos viene una enfermedad, una cardiopatía. La enfermedad de Keisha. ¿Está claro? De aquí tienen toda la deficiencia de la enfermedad. Eso nos ha puesto así. Aquí. Bueno, miren, selenio. Esto después ayer les he comentado, hemos hecho el catabolismo de proteínas y nitrógeno de los aminoácidos. Hemos visto que las proteínas tienen una vida media, no son toditas igualitas. Unas viven menos, otras viven más. Las que regulan así procesos metabólicos rapidito, esas viven cortito tiempo. Y aquellas que son keeping house, aquellas que están ahí, viven hasta 150 horas, por ello están. En cambio las otras de media hora a 1 hora. Ahora, ¿cómo son reconocidas para que éstas sean hidrolizadas? ¿No? Para que se mueran, ¿no? Para que envejezcan y mueran. Hay una secuencia PEST. Algunas polipéptidos pequeños tienen esa secuencia. Prolina E. Glutámico. S. Serina. T. Treonina. En algún lugar van a leer. Ahí no se acordará, está por ahí. Por eso los he traído en castellano ahora. Mira, carta. No me vengan y me saquen fotos. Aunque ya tienen. Eso. ¿Cierto? Después, ahí está la secuencia test. Sí. Las que viven mucho tiempo también tienen un nombre en inglés, housekeeping. Housekeeping. No tienen una traducción, por eso los pone aquí. Si ustedes quisieran traducir, house es casa, keeping es guardar, keeping. Mantener la casa. Ama de casa, ya, también se puede traducir. Pero es bioquímica, pues. Son aquellas que viven más tiempo. Housekeeping. O normalizadoras, mire esa traducción. O caseras. No tiene sentido, pero su función. Tienen una vida media más de 100 horas. Viven más largo tiempo. Ahora, dentro de eso, les decía ayer, hay algunas que, por ejemplo, se degradan, aquellas que están circulando. Hay proteínas que circulan en la sangre, que son la for export, están circulando, que pueden ser proteínas de la coagulación, de la descoagulación. ¿Cómo? ¿Qué otro nombre tiene de la descoagulación? ¿Qué han llevado?
O sea, uno se coagula y se descoagula. Tiene un nombrecito que siempre me olvido yo. Nosotros en este momento estamos bien reguladitos, ¿no? Porque nos hacemos una herida y toda la cascada de coagulación. Pero también nos podemos coagular cualquier rato para contrarrestar eso, nos descoagulamos. Tiene un nombre que siempre me olvido. Han de llevar, como el plasminógeno, todos esos compuestos que están ahí metidos. En fisiología han de llevar. Me he olvidado. Después de coagulación y descoagulación. Porque si estuviéramos pendientes a que nos coagulemos, porque nosotros hacemos trombosis, tromboembolis, pero nuestro organismo regula eso. Hay ya formación de coágulo, hay un proceso de descoagulación. O sea, está destruyendo, evitando que se formen coágulos. ¿Con qué otro nombre le dan? ¿Perdón? Eso creo que es fibrinolisis. Lisis del fibrinolisis se llama. Son enzimas también las que actúan. Mucho me olvido. Esa es la palabra que le tengo odio, creo. Me olvido. Descoagulación. Bueno. Entonces, hay esas enzimas que están en la sangre o proteínas que son a veces glucoproteínas, ahí debe haber gluco. Los péptidos resultantes cuando se degradan se dividen en enlaces mediante aminoácidos, pero no está aquí todavía. Aquí está. Aquí la degradación independiente de ATP. Estas se van rompiendo, la mayor parte son enzimas que están en la sangre. ¿Está claro? Y como son glico, no son gluco, ya lo dije, porque yo pongo glico, está mal traducido gluco, porque da la impresión que fuera solamente la glucosa que forma proteína. Si no puede ser glucosa, manosa, talosa, idosa, toditos los monosacáridos. Los más frecuentes, galactosa, glucosa y pues fructosa, manosa. Toditos son mono. Entonces, para evitar eso, le ponen el libro de Harper con Y. Glaico, no glu. Bueno, es una aclaración. Tiene un residuo siálico, pierde el residuo siálico y todos los estantes se englobaron, endositados. ¿Está claro? Se endosita de la sangre por las células de nuestro cuerpo, fundamentalmente por los hepatocitos. Ingresa al interior, se unen con esa vesícula endositada. ¿Con qué tiene que unirse? Ya está metiendo estas proteínas. Con otra vacuola. Con los lisosomas. ¿Por qué los lisosomas? Dentro de los lisosomas hay enzimas proteolíticas. En otras palabras, no quedan así hidrolíticas. Entonces forma un solo endosoma. Es una mezcla. Entonces actúan las enzimas proteolíticas de los lisosomas y destruyen todas esas proteínas. ¿En qué? Los hidrolizan en sus respectivos aminoácidos. ¿Ahora está más claro? Ese es un método. Y el otro método, que ya nos quedábamos, la degradación dependiente de ATP y de la ubiquitina. Ahora, ¿en qué casos actúa esto? Eso es lo que siempre yo les he comentado desde el año pasado. Una cosa nueva que recientemente se está incorporando a todo lo que conocemos. Pese a que la ubiquitina ha sido descrita, o ha sido premio Nobel, siempre, premio Nobel de Química del 2004. Ha sido un grupo de dos israelitas, y uno es Abraham y el otro es Aarón, son nombres bíblicos, ¿no? Abraham, el otro es Aarón, ¿sí o no? No estoy equivocado. Aarón era el hermano de Moisés. Yo soy católico. También los cristianos conocen eso, menos los trozos. No lo ven en la Biblia. Bueno, ya, no importa eso. Pero les estoy demostrando de que desde esa fecha ya se conocen que había un grupo de proteínas que son marcadas, son señalizadas por las ubiquitinas. Y en principio han descrito la ubiquitina. Y la ubiquitina actúa vía
la fuerza saca del ATP. Por eso dice degradación dependiente de ATP y de la ubiquitina. Entonces lo primero que han estudiado esos hombres han sido la ubiquitina, y la ubiquitina, ¿qué es? Es un polipéptido. Si es polipéptido pequeño, tiene 8.5 kilodaltons. ¿Y cuántos aminoácidos? 76 residuos de aminoácidos. Bien estudiados eso. Ahora, ¿quieren saber más? A ver, entren a Google, a Wikipedia. Se van a ahogar con solamente esto. El propósito no es ahogarlos, sino que sobrevivan ustedes, ¿no? Que establece a muchas proteínas intracelulares como blanco para degradarlas. La estructura primaria de la ubiquitina está muy conservada. Del 3 a 3 residuos difieren de la ubiquitina de levaduras y de los seres humanos. Somos casi iguales. ¿Está claro? Ubiquitinas también en la levadura, en los seres humanos, en las células eucarióticas. Ahora, esa ubiquitina, ¿qué hace? Señaliza solamente. Dice, esta proteína está vieja o mal formada, o mal plegada. La señaliza. Y luego lo traslada al cementerio, al proteasoma. Figura de la tapa del cárter. ¿Ahora está claro? Ahora vamos a ver un poquito de cómo señaliza, porque también hay ido estudiando y han encontrado diferentes formas de ubiquitinización. Es lo que no quiero que confundan. Ahora, Tomás, como es bioquímica, no es fisiología. ¿Qué cosa hace? ¿Cómo se une la ubiquitina a la proteína mala, degradada? Para degradarla, para señalizarla primero. Miren, dice, se fijan mediante enlaces no alfa-peptídicos. ¿Se acuerdan? Nosotros conocíamos el enlace alfa, ¿cierto? Peptídico. Entre el grupo carboxilo del primer, no. El grupo carboxílico del primer aminoácido alfa con el grupo amino alfa del segundo aminoácido. Se formaba en el enlace peptídico. Es lo común. Pero aquí difiere un poquito. No se une con el grupo alfa, sino con el no alfa. Y hace el enlace peptídico. Entonces está difiriendo algo. ¿Está claro? Eso es lo que se forma entre el grupo carboxílico terminal de la ubiquitina y los grupos epsilon. Y hay grupos epsilon amino en qué residuos? En el residuo de la lisina. ¿Se acuerdan? La lisina tiene un grupo epsilon. Un grupo amino epsilon. Ahora estamos viendo ya química, lo que alguna vez habíamos visto al principio del curso. Por eso es lo que dice. Influye el hecho de la proteína ubiquitina. Dice, el grupo amino terminal, metionina o serina, retarda la ubiquitinización. Si hay una serina en el grupo terminal amino. Ahora, si hay, por ejemplo, asparagina o aspartato o arginina, acelera la ubiquitinización. Entonces está en función a esos dos aminoácidos de residuos, ¿no? Formando parte de la proteína blanco. Si tiene su grupo N, retarda. Si tiene aspartato o arginina, acelera rápido la ubiquitinación. Eso es una cosa, pero también hay otra. La fijación de una molécula de ubiquitina única a proteínas transmembrana altera su localización subcelular, lógicamente, y la establece como objetivos para su degradación. Entonces la ubiquitinización de esta molécula puede fijarse a membranas celulares. ¿Se dan cuenta? Que ya donde están sus proteínas viejas, también las fijan. Por otro lado, las proteínas solubles, esas que están en solución, pueden ser ubiquitinizadas, poliubiquitinizadas, no solamente una, que se unen varias. La fijación catalizada, y esto es catalizada por una ligasa, 4 o más moléculas de ubiquitina adicionales pueden adherirse a esa proteína que la hemos señalado. Y eso vamos a ver enseguida. La degradación subsiguiente de las proteínas marcadas con ubiquitina tiene lugar en el proteasoma. Ahora, ¿qué es el proteasoma? Es una molécula con múltiples subunidades diferentes. Aquí para más detalles ver la tapa del libro de Harvard.
30 edición, porque la 31 ya trae otra cosa. ¿Se dan cuenta? Y la 32 va a traer otra figura diferente, o sea, cosas nuevas. ¿Qué es ubiquitina? Es una proteína de protección, una macromolécula con diferentes unidades diferentes que está omnipresente en todas las células. Ubiquitina también significa que está en todas partes. Pero el proteasoma también está en todas partes. Eso es lo que dicen. Y ahí están los nombres, ¿no? Aarón, que es Shechanover, y Abraham, de Israel, israelitas. Y Irving Ross, de los Estados Unidos, recibieron el premio Nobel en Química por el descubrimiento de la degradación de la proteína de la ubiquitina. Ahora, lo más interesante es, si todo esto conocemos, ¿qué ocurre cuando falla esto? Puede fallar. Nos vienen cierto tipo de enfermedades hasta un tiempo desconocidas. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Enfermedades metabólicas relacionadas con defectos de la ubiquitinización incluyen el síndrome de Angelman, el síndrome de Hippel-Lindau, algunas lo van a llevar en inmunología y no sabían su mecanismo de acción, y en el cual, digamos, hay un defecto de la ubiquitina E3 ligasa. Enseguida vamos a ver las ubiquitinas, cómo se liga, cómo se une la ubiquitina a la proteína a la que va a reconocer, a la que va a señalizar. ¿Está claro? Y una de esas es la E3 ligasa. En el capítulo 4, cuando ustedes están presentes con el libro de creación para conocer un poquito más. Y ahí está la ubiquitina. Ahora, si ustedes ven ya como hemos llevado, ¿se acuerdan? Estructuras, órdenes de estructuras, ¿se acuerdan? Entonces, estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Yo les muestro así. ¿Qué tipo de estructura es? Terciaria. Exactamente, terciaria. ¿No? Todita es una estructura terciaria. Sí. Tiene su grupo C-terminal y tiene su grupo amino-terminal. Y aquí les he dibujado todo eso. Donde hay dentro, miren, ¿qué es eso? Alfa, S. Y estas cosas es beta plegada, todo mezclado. Esa estructura terciaria. Miren, hasta eso ya se conoce. Y en un lugar de eso hay un residuo de lisina en la posición 48 y hay otro residuo de lisina en la posición 63. Ahí es importante. No es proteínas que van a ser ubiquitinizadas, también tienen residuos de lisina. Parece la lisina, uno de los aminoácidos bien importantes para la ubiquitinización. Miren, hasta esos detalles se conocen. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, aprendan los residuos de los aminoácidos? No basta conocer el grupo amino terminal, el grupo carboxílico alfa, el grupo amino A, sino es el R, el residuo. Lo que yo les he dicho, hay que aprender esto. Entonces uno se da cuenta y dice, de la lisina es así, CH2, CH2. El último es, ¿se acuerdan o no? Tiene un NH2 epsilon. No es alfa, tiene un amino alfa y un epsilon, amino epsilon. Así cuando les hablo dicen, ¿qué será eso? Entonces yo les digo, aprendan de nuevo, váyanse a la clase de aminoácidos, química de los aminoácidos. Porque aquí da a entender, sobreentendidos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así les dice, miren, muestra alfa hélice en azul, beta plegable en verde y los grupos R de los residuos de lisina en amarillo. Dice, son sitios para adhesión adicionales de la ubiquitina durante la poliubiquitinización. Esto ha sido creado por estos señores, está en Wikipedia. Aminoácido 99 para arriba se considera una proteína, pero esto tiene 70 y
Entonces decimos polipéptido. Si quieres hablar con propiedad, dices un polipéptido. No es propiamente. Esas preguntas me gusta que ustedes hagan. Proteína, dicen los individuos que no conocen bioquímica, todo lo que es polipéptido. Sí. No. Hay una línea virtual, si quieren. Cuando una proteína, cuando un polipéptido está por encima de 100 aminoácidos, se dice Proteína. por debajo, polipéptido. O en el peso molecular, por encima de 10.000 cada, o 10.000, no cada, 10.000 Daltons, o 10 cada kilodalton. Por encima, proteína. Por debajo, polipéptido. Línea virtual, línea, ¿qué le puedo decir? Convencional, es la palabra, convencional. Ustedes van a escuchar a los colegas, la insulina, una proteína, y ustedes no es proteína, es un polipéptido. ¿Por qué? Porque tiene 56 aminoácidos, residuos de aminoácidos. Peso molecular de 5.500 y poco. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el 51 tiene la insulina. 51 residuos de aminoácidos. Un peso molecular de 5.000 y poco. Entonces, ¿qué es? Polipéptido, no es proteína. ¿Está claro? Así es. Aquí en la estructura terciaria. Pero eso no significa que necesariamente es proteína. ¿Está claro? Puede tener una estructura terciaria sin ser propiamente una proteína. Ahora miren, la ubiquitina, por ejemplo, es un polipéptido, es decir, de 8.7 cada. ¿Cuántos aminoácidos? 76. Residuos de aminoácidos. Cuando uno dice residuo, significa que ya está formando enlace peptídico. Si dicen aminoácidos simplemente, quiere decir que es suelto. Cuando es residuo, dicen que está formando parte. Es un residuo más de ese polipéptido o de esa proteína. Ahora miren este esquemita. Arriba la ubiquitina tiene su grupo carboxílico. Entonces requiere de ATP que le da la energía. ¿Para qué? Para que se una la enzima, primero una enzima E1, que en realidad esa la E1, ustedes se van a fijar, después viene la E2 y por ahí está la E3. Entonces, en todo el proceso de ubiquitinización hay tres tipos de enzimas. La E1, que es la enzima que activa. La E2 es la enzima que ligasa. Y la 3, la E3, es la enzima que transfiere, transferidora, de un grupo al otro grupo. ¿Está claro? Ahora, no van a pensar que dentro de la E1 es única. Hay toda una familia. Ahora estamos así en familia. Familia de la E1, familia de la E2. De la E3 todavía no se conoce mucho, o al menos ya debe conocerse. Ahora, me van a preguntar, ¿para qué la 1? ¿Por qué familia? Es igual que veces tu papá tiene una esposa y en otra tiene otro. Entonces, ¿para qué? Bueno, ser un mujeriego, le gustará a los hijos. Uno no se explica, en otras palabras. No es verdad, porque debería ser una sola, ¿no? Bien simple. Familia. Pero algún día los otros investigadores van a decir, ¿para qué este hijo? ¿Para qué este otro? ¿Para qué? Ya los van identificando. Porque así nomás la naturaleza no hace las cosas. Siempre hay algo bien oculto dentro. Se van a dar cuenta poco a poco. Ahora miren, han entendido eso, la E1 lo único que hace es transferir. La enzima se une a la ubiquitina, ¿cierto? Ubiquitina con la enzima. Ahora, después viene la ligasa, la E2. Sale la E1 y la ligasa es la que está aquí. Ahora esta, la E2, la ligasa, sale y la transfiere a la E3. ¿Está claro? Y la E3 es la que realmente se une al residuo no alfa, ¿de acuerdo? De la proteína que va a ser ubiquitinizada. En otras palabras, la proteína que va a ser marcada con la ubiquitina. Entonces, esta ubiquitina marcada. Ahora, sobre esta, en otras circunstancias, esta a su vez se puede ubiquitinizar. Sobre esta, 1, 2, 3. Eso se llama poliubictinización.
¿Por qué? No sé. ¿Te han dado cuenta? Algo tiene que ver. En algunos casos una sola y en algunos casos poli. Ahora, hemos visto allá, decía, se poliubiquitiniza en aquellas proteínas solubles, nada más conocemos. ¿Está claro? En las solubles. ¿Y por qué no las cuáles son las solubles? Esto sí, premio Nobel de química. Y aquí está las representaciones estructurales de un proteasoma. Una vez que ya se ha utilizado, ya ha sido marcada esa proteína, ahora, ¿dónde va? Tiene que viajar, yo les digo, hasta el cementerio. Y este es el cementerio, el proteasoma. Otra estructura bien interesante, macromolecular, que lo tiene en el libro de Hart. Les pone como una cosa de que se está hablando ya. Entonces, si ustedes se fijan, tiene una tapita ahí. Eso, es cilíndrico, con un hueco en medio, con una, si quieren, su unidad, al principio como una tapa, después tienen las demás, aquí hay otra tapa, por ahí entra la proteína señalizada con la ubiquitina, y dentro existen enzimas catalíticas, la misma proteína hace eso, hidrolíticas, que van a destruir o que lo van a degradar a esa proteína marcada en sus respectivos amino. ¿Está claro? Entonces ahí ven, está la optimización, entonces aquí hay los fragmentos de aminoácidos que van saliendo. Hay más, pues. Esto no es solamente, es una cosa así muy superficial de lo que conocemos. Eso se ve una estructura desde arriba, como se mira. Estructuras tridimensionales, alfa hélices, hay de todo. Proteasoma. Una revisión del proteasoma creado por eso está en Wikipedia. ¿Está claro? Hasta ahí. Ahora, ¿quieren saber más? Más detalles sobre esto. No, eso no es, esto es simple, lo que les estoy mostrando. Es simple. Lo que ustedes tienen que saber de curiosidad y después profundizan. Ahora, ¿dónde profundizo? Echen nomás en Google, Wikipedia, es para vulgo, para la gente común, vulgar y silvestre también, ¿no? Tienen la oportunidad de leer. Pero ustedes ya leen con criterio científico. Bien, hasta ahí esa parte. Después entramos a otro acápite que les he mostrado aquí en la figurita, para que tengan ese esquemita que les he hecho. Es la interconvención interorgánica que mantiene las concentraciones circulares de aminoácidos. Esta parte es bien interesante. Es otro enfoque que se le da cuando uno comienza a alimentarse con proteínas. Ya les decía, se van alimentando con proteínas, todo tipo de proteínas, animales, vegetales, hasta bacterias. ¿Comer bacterias da proteínas o no? Sí, pero no. Bien sería comer bacterias y que las destruyamos bien fácil. Pero se van duplicando más que destruir. Ahí nos viene el proceso infeccioso. Entonces, hay un destino de estos aminoácidos para ir a ciertos lugares. No es tan simple como alguna vez me han planteado. ¿Y por qué no haces esto? Igual que hacer la curva de tolerancia a la glucosa. No, pues, no es fácil. No le vas a dar un huevo y después vas a medir el huevo en la sangre. ¿Qué cosa vas a medir? Aminoácidos. A ver, medí aminoácidos en sangre. Eso no lo hacen ni los químicos puros. Los puros de Cotacota, mis amigos. Ningún laboratorio les va a medir aminoácidos. Entonces uno cuando come tiene cierto destino los aminoácidos. Ya les decía, los aminoácidos se absorben de una manera diferente a nivel del intestino. Ayer les he dicho, ¿no? O el lunes, hemos hablado sobre digestión y absorción de proteínas. Esto pero les muestra el destino donde están involucrados ciertos órganos.
Por ejemplo, músculo, hígado, intestino, riñones, cerebro. Entonces, no todos van por la misma vía. Si bien aquí está el intestino, ahí se absorbe, en este caso ponen un ejemplo de la alanina. Rápidamente, a través de si ustedes ven anatomía ahora, aquí hay un sistema, se absorbe a través de la vena corta, van al hígado, los aminoácidos. ¿Está claro? Ahora, pero también al hígado puede llegar alanina por el riñón. Es decir, la alanina que se está filtrando pasa a través de los riñones, se absorbe y pasa a la circulación y va al hígado. Ahora, también ya, serina puede venir. Ahora, este hígado, estamos viendo ahí un destino de un aminoácido. Ustedes se digan, aquí no está. Alanina también puede venir del músculo hacia el hígado. ¿Está claro? Está ahí. Estamos viendo, miren, un aminoácido que no es esencial, la alanina. Ahora, aquí, ¿qué ocurre con la alanina? ¿Cierto? Puede hacer gluconeogénesis, la alanina, convirtiéndose previamente en piruvato. Ahora, acuérdense, no sé si el doctor Copari estaba hablando de esto. Este es un aminoácido gluconeogénico, la alanina. ¿Por qué? Porque la alanina puede hacer glucosa de nuevo, novo. Eso también ha valido 8 premios Nobel de Medicina y Fisiología. Después les muestra el famoso ciclo de Cori. Los esposos Cori eran 2 bioquímicos, aquellos años, por la década del 70, 60, unos laboratorios pero terribles. Yo no sé qué tenía ese laboratorio, que los 2 esposos, gente que llegaba ahí, se formaba y eran premios Nobel. 3 o 4 premios Nobel de ese laboratorio. Seguramente los azotaban, los encaminaban, pero tan fuerte que no salían. Y yo no miento, van a ver, ya tienen ustedes algo para leer, ¿no? Wikipedia, esposos Cori, premios Nobel de Medicina y Fisiología, que estaban haciendo el ciclo de Cori. Miren, tan simple, ¿no? La alanina aquí, y dice glucosa, gluconeogénesis. Entonces, se tiene que revisar lo que es la gluconeogénesis. ¿Qué pasa con el piruvato? El piruvato se transamina, se convierte pierde su grupo amino, la alanina, al transaminarse, al perder su grupo amino, se convierte en un cetoácido que se llama piruvato. Claro, eso no se van a olvidar, les he dicho hace poquito. Hace poquito les he recordado, ¿se acuerdan? La alanina al descarboxilar, al desaminarse, al perder su grupo amino, se convierte en piruvato. El aspartato, al perder su grupo amino, se convierte en oxalacetato. El glutamato, al perder su grupo amino, se convierte en alfa-ceto. Eso tiene que mantener. O al revés. Claro. Entonces aquí es lo que sucede. Este proceso lo hemos visto y vamos a ver con mucho detalle. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, el grupo amino, porque aquí llegan aminoácidos, hasta la misma alanina se puede desaminar. Y no siempre ese grupo amino va a ir a parar a un cetoácido, para convertirlo a ese cetoácido en un aminoácido. Sino ese grupo amino puede estar aquí y es tóxico. Pasa a la circulación y el hígado se encarga de agarrar ese grupo amino, unirlo con un CO2 y formar, eso también vamos a ver, ciclo de la orina. Así como fisiología. No, esto es todo un proceso, la urea. Y con eso se pueden aplazar. Con esto también, bueno, ya se han aplazado. ¿No? Porque si les preguntan cómo se forma el piruvato para hacer gluconeogénesis, para sintetizar glucosa. A ver, acuérdense, ¿qué pasa con el piruvato? El piruvato va a ser oxalacetato. Sí. Exacto, el piruvato se carboxila y forma oxalacetato. El oxalacetato
se convierte en... ¿Eh? Sí, sin derecho. No, No. no, ya se han aplazado. Es decir, el ciclo de Krebs no lo hagan girar así, está girando al otro lado. Sí. El piruvato se descarboxila para formar acetilcoenzima A. Con el oxalacetato forma citrato. Es un ciclo de Krebs. Ahora, al revés. El piruvato entra, no le da la gana ir al ciclo de Krebs. Entonces el piruvato se carboxila y se convierte en oxalacetato. El oxalacetato baja un poquito más abajo. Malato. ¿El malato qué hace? Sale de la mitocondria. Y después se convierte en oxalacetato. El oxalacetato en PEP, fosfonol, piruvato. Y luego va hacia la gluconeogénesis. Camino inverso de la glucólisis. Es cosa. ¿Han visto que se aplazan? Yo por eso les digo, les puedo aplazar, hasta yo me aplazo. Todita la facultad se aplaza. Ahí no hay químicos que valgan. Es pura memoria. Pero hay que tener la concepción general, ¿no? De que esto no es simple, de que esto no es simple. Pero, doctor, también podría ser todo el tipo de cremas de llegar a malato y el También puede ser todo, pero pierde energía. Sí. No se da esas vueltas, hermano. Estamos haciendo rápido aquí. La gluconeogénesis. Porque la gluconeogénesis, ¿se acuerdan? El piruvato que se convierte en oxalacetato, hay una carboxilación y ahí interviene una vitamina bien importante. Vitamina C. ¿La? C. ¿La? Vitamina C. No. B2. Otra vez se han aplazado. ¿Qué es? B2C. Quiero escuchar. B2C. Tanto he gastado mi saliva cuando dije. En todos los procesos de carboxilación interviene una La vitamina. B. La B2. biotina. Ah, la ¿Has dicho, no? No te he escuchado. ¿Y dónde se encuentra la biotina? ¿En qué alimentos? Otra vez, al suelo. Pero hay que levantarse. En el huevo. Sí, En la yema del huevo. Y en la clara del huevo hay otra que va en contra de la biotina, la avidina. Avidina. Avi, con V de vaca. Avidina. Entonces el huevo tiene avidina y biotina. Otras cosas más, hay lecitina. Bueno, ¿han entendido esto? Pero esto también quiero que se vea claro, niño. Del músculo hacia el cerebro. ¿Qué aminoácidos? No, yo sé que es valina, pero ¿cómo los llamamos a esos aminoácidos? Ramificados. ¿Y cuáles son? Aminoácidos ramificados, valina. Los otros, leucina y isoleucina. Tienen una predilección por el cerebro. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque son ramificados. ¿Han visto esta pregunta? Algo pues tiene que ver el cerebro con aminoácidos ramificados. Por eso hay esa tendencia de ir al cerebro. Les comentaré algo. Hay unos estudios bien bonitos a personas que han entrado en coma diabético, coma de luz. Les han dado sueros con aminoácidos ramificados. Les despiertan bien rápido. Pero es caro, pero es investigación. Entonces uno dice, algo pues está pasando. Algo hacen. Ahora, bioquímicamente hablando, ¿qué cosa? Nadie sabe, o tal vez ustedes revisen un artículo actual 2019, es esto lo que usted no sabe. Bueno. Después, el destino, es decir, mire, hígado, esto era pues, premio Nobel de Medicina y Fisiología, de los esposos Cori, con relación a la alanina, pero cuando han ganado el premio Nobel de Medicina y Fisiología, no han dicho pues alanina, han dicho glucosa. Claro, la glucosa es la que interviene. ¿Por qué? Porque el hígado, ¿qué cosa genera? Glucosa libre. Otra vez, la glucogenólisis. Es otra pregunta donde yo les digo, les hago una
Una pregunta y usted otra vez al suelo. ¿Cómo libera cómo se forma? Ya, me va a decir, por gluconeogénesis, ¿no? Glucosa. Y la glucosa, pero ¿de dónde también puede venir? Del hígado, glucosa libre, a través del glucógeno, ¿sí o no? Claro, almacena. Y después, ¿qué cosa genera? Glucosa 1-fosfato. Eso se llama glucogénesis. Y generar glucosa libre, ¿cómo? ¿Qué enzima interviene para generar o para liberar glucosa libre? No. ¿Ven? Otra vez aquí. Es pues a través de la enzima desramificante que ataca enlaces glucosídicos alfa 1, otra vez al sur, 1,6. Alta bioquímica, ¿se han dado cuenta? Entonces, si para esto es chino. Del lactato igual podría formarse. Del lactato también se forma piruvato. ¿Se acuerdan? Pero ¿en qué momento? El lactato forma piruvato. Ahora, cuando se forma el lactato, forma piruvato, el camino más fácil del piruvato es entrarse al ciclo de Krebs y no ir hacia arriba, es decir, hacia arriba, hacia la glucogénesis. He hecho así cosas. ¿Qué les he dicho hace poquito? Es bien difícil.